Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Lombricero. Bueno, pues una vez más estamos aquí, esta vez para ver todo acerca de los preparados orgánicos o fertilizantes orgánicos. Hemos estado estudiando bastante, os lo vamos a resumir todo, espero que os sirva de ayuda como siempre y sin más, empezamos. Muy bien, pues la agricultura orgánica, que es la que nosotros practicamos, ¿verdad? Como sabéis, siempre nosotros, casi todos los vídeos, casi todos los títulos que explicamos y que hacemos, tiene la palabra orgánico, ¿verdad? Porque practicamos la agricultura orgánica. Y ahora es cuando os voy a explicar un poquito qué es la agricultura orgánica. La agricultura orgánica es aquella que se fundamenta en la materia orgánica, en contra de la agricultura inorgánica, que se sustenta sobre la fertilización inorgánica de las plantas. Pues bien, como os digo, la agricultura orgánica se sustenta sobre el pilar, un enorme pilar, básico pilar, de la materia orgánica. La materia orgánica en sí misma es carbono, hidrógeno y oxígeno. Es cierto que la materia orgánica también tiene sales, minerales, es decir, sustancias inorgánicas ya, como puedan ser pues compuestos como el calcio, el azufre, el magnesio. También tiene otros compuestos, otros nutrientes para las plantas como el nitrógeno, que es muy importante, el fósforo, el potasio. Esta serie de sustancias inorgánicas están también diluidas, están también incorporadas, forman parte de la materia orgánica y todo ello se incorpora al suelo con el fin de que la planta pueda asimilar, la planta y otros seres vivos puedan asimilar todas estas sustancias para poder vivir y cumplir sus ciclos vitales. Pues bien, efectivamente, como os digo, el carbono, que es la composición mayoritaria de la materia orgánica es carbono, el carbono sirve como energía, es la energía para todos los seres vivos del planeta. Es muy importante y es en lo que se sustenta la materia orgánica. La composición mayoritaria de la materia orgánica es carbono. Vivimos en un mundo actualmente, dadas las circunstancias de milenios atrás, el carbonífero y una serie de etapas por las que has pasado el planeta, ¿verdad? En el que el carbono es actualmente muy abundante, en la naturaleza es muy abundante y el carbono sirve de energía para los seres vivos, no solo para las plantas, sino para la mayoría de los seres vivos. El carbono es una fuente de energía. En contraposición contra la materia orgánica, ¿verdad? En contraposición a la materia orgánica tenemos la materia inorgánica, que está compuesta por nutrientes, sales, minerales, en este caso el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, una serie de hierro, de sustancias minerales que se encuentran en el suelo por años, milenios de descomposición de la materia orgánica que al final se convierte y se transforma en materia inorgánica a través de lo que nosotros denominamos la red trófica del suelo o el compostaje. Se va transformando toda esa materia orgánica, el carbono fundamentalmente, que es energía, se va mineralizando y se va transformando en materia inorgánica, que es lo que realmente alimenta a los seres vivos y a las plantas. Pero debemos de tener mucho cuidado, porque estas sustancias inorgánicas son necesarias para los seres vivos en muy pequeñas dosis, a veces prácticamente insignificantes. Un exceso de sustancias inorgánicas en cualquier ser vivo produce unos daños bastante graves, enfermedades e incluso la muerte. Por lo tanto, es importante comprender esto y entenderlo bien. La materia orgánica es carbono y es lo que nos va a dar energía en el suelo. Y las sustancias inorgánicas, materia inorgánica, es la que va a nutrir al suelo y a las plantas. Pero siempre en unas dosis necesarias, las justas, que ya las plantas saben cuáles son y las absorben del suelo en su manera justa. Por lo tanto, no hay que añadir y añadir al suelo materia inorgánica
es decir, sales minerales, nutrientes, para que la planta crezca más, porque eso no significa que la planta vaya a absorber todo lo que tú estás aportando. Estás creando más bien un desequilibrio en el suelo que va a influir de manera negativa en la planta. ¿Lo veis? Entonces, lo importante es añadir mucha materia orgánica para que haya mucha vida, muchos microorganismos, un suelo vivo y esté todo el ciclo funcionando constantemente. Eso sí es importante. Bueno, pues vamos a empezar primeramente por el biochar. El biochar, su función es albergar vida y retener nutrientes. Es un material muy esponjoso que va a retener tanto microorganismos como nutrientes. Por otro lado tenemos los salvados, son básicos y esenciales a la hora de formular algunos compuestos como microorganismos de montaña, bokashi, etc. Están muy cargados de levaduras y de unos hongos aerobios bastante interesantes, aunque también tienen la particularidad de que albergan bacterias acidolácticas, como digo, y levaduras, que son microorganismos que viven muy bien con ausencia de oxígeno. Por lo tanto, tiene esas dos vertientes muy interesantes para formular tanto compost como microorganismos de montaña, bokashi y otros preparados. Aquí arriba tenemos el polvo de roca, también puede ser ceniza, en este caso es polvo de roca, pero podría ser también ceniza, es igual. El polvo de roca es mejor, tiene más minerales que la ceniza, pero la ceniza también tiene bastantes. Entonces es otro compuesto también, fertilizante bastante interesante a la hora de utilizarlo en nuestros suelos. Este ya lo que va a aportar es más nutrientes, tiene una carga de nutrientes, como digo, muy importante porque tiene muchos elementos de la tabla periódica, por lo tanto, esos son sustancias inorgánicas que alimentan ya directamente a las plantas, por lo tanto, debemos de tener cuidado. Estos dos no hay tanto problema. Ya en cuanto hablamos de cenizas, polvo de roca, etcétera, ya al tener una alta concentración de nutrientes, es importante regular muy bien la cantidad a echar y siempre echarlo mejor en pilas de compost y cúmulos de materia orgánica para que allí se integre poco a poco. Aquí tenemos más harina de roca, en este caso es una roca distinta, ¿verdad? Una roca volcánica. Hay de varios tipos, por eso esta tiene otro color que esta, pero es igual. Y esto sería harina de huesos, harina de huesos, también podría valer harina de sangre, es parecida, también pescado, lo que viene a ser harina de pescado. Las harinas son un poco parecidas a la ceniza, al polvo de rocas, pero tienen una concentración más alta de ciertos nutrientes. Por ejemplo, esto que es harina de huesos tiene una concentración alta de fósforo. Si fuera harina de sangre o harina de pescado tendría una concentración de fósforo también, pero más alta de nitrógeno. Bueno, en fin, hay distintas harinas que se hacen con residuos, esto no dejan de ser residuos, y se transforman en harina para integrarlo en nuestro suelo. Pues bien, como os vengo diciendo, normalmente aportamos la materia orgánica en forma de compost. El compost es la mejor materia orgánica que podemos añadir, ahora vamos a ver, ahora vamos a analizarlo un poquito, y añadimos también la materia inorgánica, las sales minerales, también se pueden añadir en la agricultura orgánica mediante preparados biofertilizantes, preparados orgánicos, que es de lo que trata este vídeo, que son preparados naturales, hechos siempre con restos, con residuos que tengamos en la cercanía, utilizando el compostaje para transformar esos nutrientes y ponerlos a disposición de las plantas. Cualquier ser vivo en el planeta lo que necesita es una alimentación base muy buena. Es decir, si nosotros tenemos una alimentación base equilibrada y perfecta, no es necesario tomar ningún tipo de vitaminas, nutrientes adicionales o una alimentación complementaria o suplementaria, que se llama, porque tenemos una alimentación básica perfecta. ¿Qué ocurre cuando esa alimentación básica no es la adecuada? Pues que comienzan las deficiencias en el organismo del ser vivo, se producen deficiencias que hay que suplir mediante una alimentación complementaria, en este caso con nutrientes, con vitaminas, con enzimas, con una serie de recursos
sintéticos o naturales que vienen de fuera y que vienen a suplir esa deficiencia. Pero si realmente la alimentación base es la correcta, no tenemos por qué estar aportando fertilizantes a la planta. Tenemos que estar aportando fertilizantes, en todo caso, o nutrientes a los microorganismos que están allí viviendo, pero no en sí a la planta o al cultivo. El compost es el alimento base de todo suelo, sobre todo en la agricultura orgánica. Nosotros trabajamos con compost. El compost tiene todo lo que necesita un suelo y una planta. Lo único que tarda un tiempo en reaccionar todo el proceso y en desencadenar todos los acontecimientos de todos los seres vivos que allí están íntimamente relacionados, ahora lo veremos, y que forman parte de ciclos que a veces se dan a miles de kilómetros de distancia y aparecen reflejados en nuestro suelo como consecuencia de las precipitaciones y de una serie de cosas que, ya os digo, luego vamos a ver, pero para no extenderme demasiado, lo que os quiero decir es que el compost debe ser la base de todo cultivo. El compost tiene todo lo necesario para que la planta y el suelo viva de una manera estable, sin plagas apenas, sin enfermedades, mitiga muchísimo las plagas y las enfermedades y además nutre el suelo. Eso sí, hay que aportar abundante materia orgánica, abundante compost. El compost es materia orgánica, es decir, la agricultura orgánica se fundamenta en la materia orgánica y la materia orgánica que nosotros utilizamos, el alimento base, es el compost. También existen otros derivados del compost, como puede ser el vermicompost, ¿verdad? El compost de lombrices, el compost de otros seres vivos, de larvas, de una serie de... Bueno, en fin, hay muchísima... En definitiva, es la materia orgánica. La materia orgánica que nos rodea es la que debemos reintroducir en el suelo para que se forme el compostaje y se produzca esa alimentación del suelo, una alimentación base perfecta para nuestras plantas y nuestros cultivos, que luego al final nosotros vamos a ser los que vamos a consumirlos y al final nos vamos a nutrir de esa nutrición que nosotros estamos aportando en el suelo. Bueno, y aquí nos encontramos con uno de mis sustratos preferidos, es el compost. El compost es un sustrato totalmente indispensable para aquellos que cultivamos de manera orgánica, ya lo conocéis, casi todos vosotros lo utilizáis, porque el buen agricultor orgánico no solamente es experto en plantas y en cómo cultivarlas, sino que es muy experto, y debe serlo, en fabricar su propio compost. El compost es el alimento base de todo suelo vivo. Aquí lo tenéis, es una auténtica maravilla, está lleno de restos de carbono, ¿verdad? Restos de madera, de lignina, de celulosa, de hemicelulosa, de plantas. Las plantas ya sabéis que transforman la energía solar en carbono, y este carbono queda aquí retenido y incluso en él están disueltas nutrientes y sustancias que alimentan. Por lo tanto, es muy interesante y no lo quitéis, no lo retiréis. Hay mucha gente que lo criba y tal. Bueno, se puede cribar un poco para semilleros o para un tema puntual que necesitemos, pero esto debe ser incorporado tal cual, incluso con los restos leñosos y de madera que se vean, debe de ser incorporado porque allí en el suelo va a alimentar a todos los microbios que tenemos, a la microbiología del suelo, la microbiota de nuestro suelo va a alimentarla y va a servir de almacén, de depósito de nutrientes y sobre todo de carbono, de energía, para que ellos puedan seguir funcionando no solo en el compost, sino también en el suelo, que es lo que nos interesa. Contra más tiempo ellos estén vivos y esa cadena viva, es mucho mejor para nosotros. Por lo tanto, es una enmienda totalmente esencial y necesaria para practicar la agricultura orgánica. No, más que saber de plantas, lo primero que tenemos que saber es fabricar nuestro compost y hacerlo de una manera buena y eficiente para obtener, ya veis aquí, un material totalmente granulado, con un olor intenso a bosque, un olor de verdad impresionante, y ya digo, con restos, ¿verdad?, que se quedan aquí, no importa, y se añaden. Incluso puede haber alguna lombriz, algunas larvas de insectos que están trabajando todavía, no importa, se incorpora al suelo.
es bueno, son microorganismos y seres vivos beneficiosos para nuestro suelo, no lo olvidemos nunca. Así que bueno, esto es un material, ya digo, es la base de nuestra agricultura orgánica. Sin esto no sirven de nada los biopreparados, los fertilizantes orgánicos o sintéticos, da igual, es que no vamos a hacer la función que queremos. Por lo tanto, muy importante fabricar nuestro compost y aplicarlo a nuestros suelos de cultivo. Bueno, pues como veis, nutrientes, materia orgánica, materia inorgánica, incluso el impacto que tiene medioambiental, ¿verdad? Todo esto, cosas muy interesantes que yo creo que es un debate que, bueno, se puede expandir todo lo que se quiera, pero vamos a intentar centrarnos en el vídeo en lo que son los preparados orgánicos. Los fertilizantes orgánicos, ya como os digo, el propio compost, ¿verdad? Ejerce ya todo su poder de alimentar las plantas y los cultivos sin necesidad de tener que hacer ningún preparado adicional ni nada. Pero bueno, como digo, es posible que en algún momento algunos suelos muy degradados requieran alguna intervención un poquito más brusca, de tal manera que podemos nosotros llevar a cabo fabricar nuestros propios preparados orgánicos. Ya tenéis algunos en el canal, ya hemos hablado de los ácidos húmicos, ácidos fúlvicos, del bokashi, y seguiremos hablando de los purines también, de los extractos vegetales, seguiremos hablando indefinidamente de todos estos preparados que son muy interesantes. Pero bueno, básicamente el compost debe ser siempre el alimento base. ¿Por qué? Porque en el compost, que no deja de ser materia orgánica, se van a acumular los nutrientes y los microorganismos, se van a quedar allí encapsulados y se va a producir también con el compost en el suelo, el compost lleva dentro de sí sustancias inorgánicas, lleva también sustancias minerales que son aprovechadas por las plantas en dos momentos, en uno más rápido, ¿verdad?, en lo que se produce la humificación más rápida, y en un segundo momento, una segunda instancia más lenta, en lo que se produce una humificación mucho más lenta y duradera. Pero lo importante es que sepáis que en el compost existen ya los nutrientes y todo el carbono necesario para que se produzca la chispa de la vida en el suelo, que nos va a durar muchísimo tiempo. Otra cosa de la que tenemos que hablar, efectivamente, son las cubiertas vegetales, ¿verdad? Es muy importante en los suelos, ya se ha demostrado, la humificación, el 40% de la humificación se produce como consecuencia de las raíces de las plantas. Ejercen una verdadera acción humificadora del suelo, las plantas, es realmente increíble, en su simbiosis con los microorganismos que allí habitan junto con ellas. En un suelo, está demostrado, en un suelo cubierto, se produce, ya digo, una humificación realmente muchísimo más grande. El 40% de esta humificación es como consecuencia de las raíces de las plantas y de cómo las raíces interactúan con estos microorganismos. Por eso las cubiertas vegetales son tan importantes y tan necesarias. Los suelos erosionados, sin plantas, los suelos labrados, pierden su estructura y carecen de humificación. Por eso hay que ir con los nutrientes inorgánicos siempre a nutrir a la planta, porque ese suelo está muerto, no tiene vida ni tiene nutrientes, y los nutrientes que tienen no están disponibles para las plantas. Por lo tanto, cubrir los suelos con cubiertas vegetales, abonos verdes, con plantas espontáneas que salen del entorno, es muy importante a la hora de llevar a cabo una agricultura orgánica. Si lo que queremos es llevar una agricultura orgánica, procuraremos no labrar el suelo y no perturbarlo al menos más de lo necesario. Por esto que digo, porque vamos a disminuir la humificación que en ese suelo se va a producir. Estas plantas que están en el suelo, ¿verdad?, y que nos acompañan, son materia orgánica, realmente ejercen una función en el compostaje, por lo tanto luego se añaden al suelo y liberan sus nutrientes y se humifican para alimentar los cultivos. Por lo tanto, estas plantas que absorben nutrientes
vuelven a ser reincorporadas en un ciclo que es constante y eterno y que dura siempre se produce, ¿no? El nacimiento de las semillas a veces germinan. El suelo tenéis que tener en cuenta que está siempre lleno de semillas, lo que pasa es que no las vemos, pero el suelo está lleno de semillas y ellas germinan o no germinan como consecuencia de los factores ambientales, entre otras cosas, que se han producido un año. A lo mejor en un año germinan más otras plantas que ganan a otras, en otro año que es un poco distinto, hay a lo mejor menos precipitaciones, pues germinan otro tipo de plantas, pero las semillas siempre están dispersas y siempre por seres vivos como los pájaros, el viento y bueno, pues por efectos naturales que las semillas se disipan, se esparcen por todo el medio y ya ellas van germinando. Esta germinación produce una vida en el suelo, esta planta prospera, con sus raíces labra el suelo, se produce la humificación a la hora de alimentarse esta planta, junto con los microorganismos que están con ella, y esta planta posteriormente muere, integrándose en el suelo y sirviendo de alimento para toda la cadena trófica que está bajo el suelo y que ya hemos visto en algunos vídeos, y que lo que va a hacer es coger esos nutrientes, alimentarse, reproducirse y humificarlo para que pase de materia orgánica a materia inorgánica, materia inerte, ¿verdad? Sales minerales y nutrientes. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de cómo incorporar materia orgánica, es decir, carbono, en nuestro suelo. Como veis aquí, la cubierta vegetal, que siempre insistimos tanto en que haya cubierta vegetal, y aquí ya segada. Se incorpora así, tal cual, en el suelo, ¿veis? Estos tallos son bastante gruesos y va a ser una celulosa. Los hay de distinto grosor, unos más gruesos, otros más finitos, y todo esto es celulosa, es carbono que va a alimentar a los microorganismos, a las lombrices, bacterias, hongos, nemátodos. Fijaros qué bien queda, ¿eh? Se integra en el suelo y ahora se cubre, se tapa bien hasta que vayamos, se tapa con ese cartón que tenemos ahí, hasta que vayamos a cultivar. Esto es una materia orgánica sólida que estamos incorporando al suelo y vamos a seguir segando hasta el final del bancal. Aquí pues seguramente que pondremos tomates. Este año les tocará los tomates aquí, seguramente. Así que bueno, nada, vamos a seguir. Eso os quería dar este ejemplo nada más. ¿Veis? La cubierta vegetal del suelo. Muchísimo carbono, que como digo, el carbono es básico, la materia orgánica. Es un alimento energético muy, muy importante. El carbono es energía. Los nutrientes pueden estar disponibles o no disponibles. Normalmente en un suelo siempre hay nutrientes, siempre hay presencia de nitrógeno, de fósforo, de potasio, de calcio, de azufre, hierro, zinc, magnesio, muchísimos, casi todos los de la tabla periódica están en cualquier suelo. Lo único que ocurre es que están bloqueados, es decir, las plantas no pueden nutrirse de esos nutrientes porque están en el suelo, pero como si no estuvieran, están bloqueados. Y luego hay otros nutrientes que sí, que están a disposición de las plantas. Verdaderamente ese es el problema que existe en la agricultura, es decir, que no siempre la planta está absorbiendo los nutrientes que aportamos. Ese es el gran fallo de la agricultura inorgánica. De tal manera que nosotros lo que debemos propiciar siempre es
aportar materia orgánica. La planta ya se va a alimentar. Nosotros no tenemos que saber qué cantidad de nutriente necesita una planta para producir X kilos de tomates en un determinado momento y en un determinado lugar, porque ya la propia planta lo sabe. Lo único que tenemos que hacer es agregar materia orgánica en ese suelo. Ella ya se va a alimentar con la ayuda de los microorganismos, si es que el suelo está vivo, si es que hay humus en el suelo y si es que hay un proceso de suelo vivo y de suelo fértil. Si lo que tenemos es un suelo inerte, labrado, erosionado, entonces la planta no podrá absorber por muchos nutrientes que allí depositemos. Se generarán así plagas y enfermedades como consecuencia del desequilibrio de aportar nutrientes en el suelo que quedan libres, no se pueden absorber por las plantas y vienen las plagas y las enfermedades que sí pueden absorber esos nutrientes. Es verdad que en la agricultura inorgánica siempre hay una tendencia a enfatizar los nutrientes. Parece como que hay que nutrir los nutrientes, el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el hierro, hay que nutrir mucho, ¿no? Hay que nutrir mucho el suelo porque es como una obsesión que tenemos. Pero yo me gustaría romper una lanza en favor de la agricultura orgánica y reparemos que también el carbono también ejerce una función de alimentación, aunque sea indirecta o aunque no sea inmediata para las plantas, porque el carbono, la materia orgánica no alimenta las plantas, eso ya sí se sabe, las plantas se alimentan de materia inorgánica, pero no significa que el carbono no ejerza una labor de alimentación. Pensemos también en los aminoácidos y también, ¿por qué no?, en el CO2. Es decir, para la planta es básico el dióxido de carbono, el CO2. Es fundamental. Es decir, estamos muy preocupados a veces con el cambio climático, sí, generamos mucho CO2 y es verdad, pero las plantas no podrían vivir sin ese CO2. Las plantas necesitan el CO2 para poder realizar la fotosíntesis. Por lo tanto, el CO2 también es importante y el carbono es muy importante, los aminoácidos y otro tipo, digamos, de nutrientes orgánicos, ¿verdad?, que propugna la agricultura orgánica, son muy importantes. No solo tenemos que estar pensando en el nitrógeno, en el fósforo, en el potasio y en nutrir de manera inorgánica la planta, sino que tenemos que dar mucha importancia también al carbono, porque al fin y al cabo, como os he dicho al principio del vídeo, casi todos los seres vivos, nuestra composición es básicamente el carbono, incluidas las plantas. Por lo tanto, como vemos, aquí está ya la fertilidad orgánica del suelo, que se puede conseguir perfectamente agregando materia orgánica, tan sencillo como eso. No es necesario estar fertilizando de manera inorgánica, ni tampoco hacer ni siquiera biopreparados orgánicos ni fertilizantes orgánicos, aunque bueno, si queremos, ¿por qué no? Se pueden siempre utilizar. A mí me gusta mucho hacer preparados y fertilizantes orgánicos, pero para, digamos, aportarlos a mis pilas de compost, a mis cúmulos, donde tengo lombrices y practico el compostaje. Es ahí donde a mí me gusta aportar todos estos fermentos y estos, digamos, estos fertilizantes orgánicos, porque creo que ahí es donde van a quedar encapsulados, van a quedar retenidos para cuando luego se aporten al suelo, que ejerzan una función de nutrición, verdadera nutrición fértil, verdadera fertilidad hacia la planta. Algunos biopreparados que podemos preparar para suplir estas deficiencias que tienen los suelos a veces son tanto sólidos como líquidos, ¿verdad? Los procesos que hacemos en líquido, los biofertilizantes líquidos, siempre van a estar más disponibles, más solubles, va a poder la planta absorberlos de una manera más rápida. Los fertilizantes en sólido, los biopreparados que hacemos sólidos, pues van a durar más tiempo. Es decir, la ventaja de hacer preparados sólidos, biopreparados, fertilizantes orgánicos en un medio sólido, es que este medio va a ser mucho más duradero, aunque sus efectos van a ser menos inmediatos. Por lo tanto, si queremos plantar o sembrar algo a meses vista,
lo haremos en sólido para que se vaya integrando poco a poco y nos dure de aquí hasta que se lleve a cabo la plantación o la siembra, es decir, vamos preparando el suelo. Si lo que queremos, ya tenemos allí la planta, ya la tenemos sembrada y queremos intervenir favorablemente en la fructificación, en la floración, en cualquier otro proceso de la planta, de crecimiento vegetativo o lo que sea, pues efectivamente siempre incorporaremos los fertilizantes orgánicos de manera líquida para que sean más inmediatos, pero teniendo en cuenta que se van a lavar rápidamente y que van a tener una función reducida en el tiempo, es decir, rápida pero corta. Bueno, pues aquí os presento, en primer lugar, estas serían las levaduras, son las levaduras de hacer masa madre, de hacer el pan, están diluidas, bastante diluidas en agua, para que lleguen en las pilas de compost a todas las partes. Yo las suelo diluir mucho para no ponerlo sólido, porque si ponemos pegotes, pues al final se queda un pegote sólido y no interactúa tanto. Es mejor, mucho mejor, diluirlo mucho y regar con esto las pilas de compost. Están cargadas, son levaduras y bueno, las levaduras del pan también tienen bacterias acidolácticas. Tienen algunos almidones también, que es de lo que ellas están alimentando. Los almidones normalmente yo lo que utilizo es salvado de trigo, aunque también podéis utilizar harinas y bueno, otro tipo de sustancias. Y aquí a la derecha tenemos el IMO líquido. Esto es un preparado aerobio que ya, bueno, ya ha pasado mucho tiempo, ahora ya está todo, los microorganismos, como veis, están todos muertos ya, porque está bastante claro, eso significa que no tiene mucha vida microbiana, y además se forma abajo, ¿verdad?, una película de los nutrientes que al final caen, se precipitan en el fondo, y esos son los nutrientes, que son los microorganismos muertos que tienen en sus estructuras todos los nutrientes que absorbieron cuando hicimos el té aerobio, ¿verdad? Bueno, pues este es el IMO, que se equivale a un té de compost parecido, y bueno, pues estos son los dos primeros que os quería enseñar. Muy bien, pues los siguientes preparados que os voy a mostrar son los ácidos fúlbicos, que son estos que están aquí. Es con ese color tan bonito, que es un color ambarino. Pues son unos ácidos que hemos obtenido de nuestro humus de lombriz. Y aquí tenemos los ácidos húmicos. Son un poquito más densos, más oscuros, ¿verdad? Y todavía están precipitándose las partículas abajo porque lo acabamos de cosechar. Este, por ejemplo, lleva ya bastante tiempo y este lo acabamos de cosechar. Es la diferencia, ¿vale? Pero bueno, serían ácidos húmicos y ácidos fúlbicos. Muy bien, pues ahora continuamos con nuestro bokashi líquido, ¿vale? Este es el bokashi que yo utilizo en líquido para hacer las tandas de bokashi. Como veis, tiene toda la levadura arriba, todos los microorganismos están arriba, aquí digamos que es el suero y abajo están todos los nutrientes. El exceso de nutrientes o microorganismos muertos se precipitan al fondo. Es un preparado muy bueno, buenísimo, a mí me encanta y bueno, ya hemos hablado de él en el canal bastante. Y este de aquí también lo conocéis, hemos hablado en el canal también bastante, es el purín, en este caso es purín de beza y de trébol, ¿vale? De leguminosas que hemos hecho nosotros aquí, también de borraja, lleva una mezcla de varios. Como veis todavía está un poco vivo, tiene algunas levaduras arriba, pero bueno, básicamente ya tiene bastante tiempo, tendrá como 20 días o así, o sea que ya está terminado y bueno, es un nutriente bastante interesante, sobre todo bastante rico en nitrógeno. Huelen los dos, tienen un olor bastante fuerte, pues no, precisamente por eso, porque son unos preparados bastante ricos en nitrógeno, ¿vale? Muy interesantes para también aplicar en pilas de compost que debemos de cargar, porque si son pilas de compost con mucha presencia de carbono, de madera, pues estos son preparados, cargan las pilas de compost muy bien, muchísimo y muy rápido. Así que muy interesantes para este fin. Muy bien, y ya por último os presento, este sería el biochar líquido, ¿vale? Este es el líquido que hemos obtenido de la carga de nuestro biochar. Nuestro biochar lo cargamos de manera líquida y luego lo colamos. El sólido va al bancal y el líquido, que es este, lo utilizamos para
nutrir también pilas de compost, muy interesante, o bueno, también se pueden aplicar en riegos y bueno, pues lo único que hay que agitarlo bien antes, ¿eh? Es un poco parecido al Bokashi porque nosotros el biochar lo cargamos con Bokashi, pero bueno, tiene sus particularidades y como veis no tiene nada de microorganismos, es decir, este preparado es más bien rico en nutrientes, pues no tiene absolutamente ninguna levadura ni nada parecido, como veis, ¿eh? Es bastante líquido y bueno, pues es también interesante y quería enseñároslo. Con este ya terminaríamos, ¿eh? Como veis, yo los cierro y los suelo guardar en esta caja, ¿verdad? Y aquí, pues bueno, es donde los suelo guardar. El nitrógeno es un nutriente verdaderamente importante en el ciclo de la planta. Pero este nutriente se encuentra en el suelo, el nitrógeno se encuentra en el suelo y además puede favorecerse su aparición con cubiertas vegetales, con abonos verdes y haciendo una serie de prácticas sostenibles y orgánicas que no tiene por qué ser nutrir el suelo con nitrógeno a través de la urea, ¿verdad? Que es como normalmente se suele hacer, con urea, se suele nutrir a la planta de nitrógeno, porque ya digo que no siempre la planta va a poder absorber esta urea, este nitrógeno, no siempre lo va a poder absorber. Por lo tanto, es mucho mejor vigilar siempre que exista una cubierta en el suelo y propiciar en el propio suelo que se dé el ciclo del nitrógeno, porque el ciclo del nitrógeno es un ciclo que se da en la naturaleza de forma natural, de forma espontánea. No tenemos nosotros que llegar con la urea. ¿Qué ocurre en un bosque? ¿Qué ocurre en una pradera? Se da el ciclo del nitrógeno de forma natural. No hay nadie que esté allí fertilizando con urea o tenga que ir con nitrógeno a fertilizar el bosque. Se da de manera natural. Por lo tanto, como vemos, lo que digo no es que sea una locura, es que es la realidad, y si no, no hay más que salir al campo y observarlo, porque rápidamente nos vamos a dar cuenta, sobre todo en entornos en los que digo que no interviene el ser humano, porque el ser humano lo que hace aquí es bloquear. Es decir, al situarse el ser humano en el medio, en el centro, entre la planta y la naturaleza, lo que hace es bloquear esa sinergia. Tenemos que tener en cuenta, ahora lo vamos a ver, que existen unas sinergias muy importantes, milenarias, en las que se retroalimentan un montón de ecosistemas en el mundo, en el planeta Tierra. Son sistemas muy complejos que a veces yo pienso que no los entendemos muy bien, todavía no los comprendemos. Estas sinergias, si nosotros nos situamos en el centro y intervenimos, lo que hacemos es entorpecer estas sinergias que ya se producen de forma automática. Estamos entorpeciendo los procesos. Si vamos allí y nos situamos entre la planta y la naturaleza, aportando urea, aportando nitrógeno, porque necesitamos producir y fertilizar la planta, lo que hacemos es entorpecer las sinergias y todas las relaciones simbióticas que hay entre los seres vivos en el planeta. Como fertilizantes líquidos o extractos líquidos, nosotros utilizamos mucho los preparados, hacemos muchos preparados de hierbas adventicias, hierbas de aquí, de la zona, espontáneas que nos salen de nuestra pradera también. Tenemos poáceas, asteráceas, tenemos también tréboles. Tenemos bastantes tréboles, que son de la familia de las leguminosas, ya lo sabéis. Las leguminosas son muy buenas plantas para hacer fermentos y extractos. También tenemos bezas de distintos tipos, asteráceas, poáceas, ya lo he dicho, gramíneas. En fin, tenemos una panoplia bastante grande de plantas adventicias, venideras, que unos años vienen unas, otros años vienen otras, dependiendo de los ciclos, de las estaciones, de la humedad que haya, etcétera, de distintas. Las semillas siempre están en el suelo, están siempre allí, y ellas van germinando cuando se producen las situaciones convenientes para que la planta prospere. Estos preparados a base de plantas que hacemos en líquido también nos dejan un residuo sólido que se puede aprovechar para incorporar en los huertos y en los bancales de manera orgánica. Muy interesante
y si no, también lo podemos aportar como alimento de los microorganismos en las pilas de compost. También prepararemos los tés de compost, tés de vermicompost o ácidos húmicos y ácidos fúlvicos, aunque no es lo mismo. Los tés siempre vamos a propiciar airearlos, oxigenarlos, para que lleven más vida microbiana, es decir, más carga de microorganismos, y los ácidos húmicos siempre van a ser más ricos en nutrientes. Por lo tanto, son dos maneras distintas de hacer los biopreparados en forma líquida. Siempre que los hagamos de una manera rápida y aerobia, vamos a propiciar la vida microbiana, que vamos luego a llevar al suelo. Y siempre que los hagamos de una manera más lenta, más anaerobia y más reposada, ¿verdad?, con más tiempo, pues vamos a obtener los nutrientes. En un primer momento va a haber mucha vida, pero luego esa vida se va a apagar y va a quedar allí retenida en ese líquido para aportar al suelo en forma de nutrientes que van a absorber no las plantas, sino todos los microorganismos, y también las plantas, por supuesto, pero básicamente los microorganismos que tenemos allí en el suelo trabajando. Como preparados orgánicos, bueno, ya en medio sólido yo destacaría bastante lo que es el bokashi. A mí me gusta mucho hacer fermentos con la materia orgánica, la fermentamos, pues igual que se hacen otros fermentos para alimentarnos, pues se fermenta la materia orgánica para que se produzca su degradación más escalonada, y así nos dura más tiempo. Y también el biochar. El biochar es una gran enmienda para aportar al suelo, que luego se puede cargar. Tenemos varios vídeos en el canal y me parece que es algo también esencial y muy necesario en la agricultura orgánica. Y es que el ciclo de nutrientes en el planeta es algo muy interesante. Todo empieza en los océanos. Los océanos son una fuente de fertilidad inagotable, es tremendo. En los océanos son unos sumideros de CO2 verdaderamente impresionantes, más que los bosques incluso. Absorben dióxido de carbono y el plancton, fundamentalmente, es el que lo aprovecha y comienza una cadena trófica verdaderamente asombrosa. Como digo, los océanos absorben gran cantidad de CO2 y liberan oxígeno a la atmósfera, por lo tanto son muy importantes. No solamente el plancton, sino todos los microorganismos que allí están, y también las algas, ¿verdad?, las cianobacterias y una serie de algas microscópicas, seres microscópicos que allí están, absorben el CO2 y liberan oxígeno a la atmósfera. Los desiertos son también una parte esencial de nuestros ecosistemas, ya que más de 2.000 millones de toneladas de polvo son desprendidos a la atmósfera y luego caen en los océanos a cientos de kilómetros, nutriendo a los microorganismos, a las algas y a todos los seres vivos que se encuentran en los océanos, propiciando que se ponga en marcha esta cadena trófica en la que unos seres vivos se alimentan de los otros y al final se cierra el ciclo. La corriente de Humboldt, por ejemplo, es uno de los ejemplos en la que las ricas profundidades del océano emiten muchísimos nutrientes que son transportados por estas corrientes y al final acaban en la Tierra, es decir, con la evaporación, ¿verdad?, acaban en el cielo, en las nubes, y luego en forma de precipitación esto riega el suelo en la tierra, los bosques, las praderas, los suelos de cultivo también. Por eso decimos que el agua de lluvia es tan buena y la utilizamos tanto, porque lleva nutrientes que a lo mejor vienen del océano o vienen de miles de kilómetros de distancia, y por eso siempre nosotros aportamos el agua de lluvia y le damos tanta importancia. Mucha gente dice que también el agua de lluvia trae tóxicos, ¿verdad? Sí, es cierto. También, desgraciadamente, tenemos una polución, una contaminación ambiental grande que va a más, y
no solamente el aire está contaminado, también la lluvia, pues efectivamente trae tóxicos consigo, pero no debemos de despreciar la cantidad de nutrientes que tiene el agua de lluvia. Regar los huertos, regar las plantas, regar los suelos con agua de lluvia, regar la materia orgánica con agua de lluvia, propicia cargarla de nutrientes. Todos estos ciclos de nutrientes, desiertos, mares, evaporación, precipitaciones, como vemos, todo está interconectado. Esto es básico para la regulación climática del planeta. Si estamos donde estamos es porque nos hemos puesto en medio entre la naturaleza y los seres vivos y estamos interviniendo demasiado. Si nos echamos a un lado, veremos que rápidamente la naturaleza tiene un ciclo en el que ella sola está totalmente interconectada e interactuando. Desiertos, mares, océanos, seres vivos, en un ciclo que se retroalimenta. Es un ciclo eterno, infinito, que lleva miles de millones de años funcionando, y yo creo que debiéramos aprender bien estos procesos, porque nos van a enseñar a vivir mucho mejor y de una manera mucho más eficiente y más respetuosa. Por tanto, todo esto de la agricultura orgánica y todo este debate que hemos hecho en este vídeo, como veis, también tiene un trasfondo medioambiental importante, porque está muy relacionado, es decir, la agricultura orgánica está muy relacionada con el medio ambiente. Bueno, pues hasta aquí este vídeo sobre fertilizantes orgánicos, biopreparados, fertilizantes, nutrientes en el suelo, ¿verdad? Espero que os haya resultado interesante. Si ha sido así, darle a like, suscribiros a nuestro canal y ya sin más me despido. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.